Muy amados hermanos, amigos, todos les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que entremos en un tiempo de examinar algunas verdades de la palabra del Señor, que tiene que ver con el gobierno de Dios. Nosotros nos cuesta un poco entender cuando la Escritura dice, el Señor Jesucristo dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las otras cosas van a ser añadidas, dice el Señor. Pero el punto es buscar el reino de Dios y su justicia. Bueno, primero, no tenemos nosotros una concepción de vivencia como pueblo de exactamente lo que significa para nosotros la monarquía, la condición de reino, la condición de rey. Nosotros estamos acostumbrados acá en Occidente a esta forma de gobierno presidencial, donde un hombre emerge ¿no? de la población, emerge de entre los grupos humanos existentes. La gente lo considera por algo, le parece que está bien, no sé, y finalmente, por decisión de un alto porcentaje de gente, no siempre mayoría, pero un alto porcentaje de gente, finalmente termina constituyéndose. El que no era autoridad, ese es el punto. El que no era autoridad se constituye en autoridad. Autoridad transitoria, no por un plazo corto, y se levanta entonces como la autoridad o la primera autoridad de un país. Son las cosas que nosotros conocemos y vemos aquí y en otros países cercanos. Para nosotros la figura del rey, la monarquía en general, no es una cosa que nos llegue mucho porque no la hemos vivido. Entonces hay cuestiones que, me permito juzgar, hay cuestiones que no entendemos nomás. Por ejemplo, si alguien va a ser rey en alguna época de su vida, permítame decirlo de esta forma, nació marcado. Si alguien es el hijo del rey que está gobernando, significa que cuando el que está gobernando no esté, necesariamente tiene que asumir, será el que deba asumir, salvo que ocurra cosas extraordinarias. Pero la norma está definida de esta manera. ¿Qué significa? Que que nace bajo un reino, que es de la familia del rey, entonces nace con una corona, nace no con un nombramiento, desde allí viene. Y desde allí es amamantado, es cuidado cuando pequeño, como bebito, como bebito chico, se le trata como el futuro rey. Se le lleva a un colegio especial, se le viste de una manera, se le exige, siendo niño, se le exige una conducta, un comportamiento, una forma. No puede ir jugando a la pelota con los chiquillos del barrio, no le está permitido. Él tiene la marca del reinado en su vida. Esto es muy interesante si el Señor nos logra, nos da, no es que lo logre pues, Él lo hace. Si el Señor trata con nosotros y nosotros logramos, ese es el punto, y nosotros logramos recibir en una acción del Espíritu, una revelación del Señor, logramos percibir que somos llamados por Dios, llamados por el Señor, para ser parte de su reino. Pero
pero no como simples ciudadanos, sino como parte constitutiva del reino, cercanos al rey, al nivel de que en esta condición de pueblo, ¿no? Nosotros, pueblo de Dios, Cristo el Señor como Rey, pero en el mismo momento en que esto está funcionando y paralelamente, entonces está funcionando la relación de familia, la relación de pueblo, Cristo es el Señor, nosotros somos su pueblo, la relación de familia en que Cristo es el hermano mayor, dice la Escritura, el primogénito entre muchos hermanos. Y todos nosotros, entonces, somos sus hermanos menores. Esta relación que tenemos con el Señor claramente, se confunde un poco entre nosotros. A veces perdemos las dimensiones. A veces, no sé, un hermano ora y supe, no me consta, pero más de una persona lo comentó y creo que no hay mentira en eso, pero perdemos de tal manera la dimensión y el sentido de lo que es tener un rey sobre nosotros, que a veces alguien ora al Señor y si le está haciendo una petición, no sé cómo entiendo que ocurrió, alguien está pidiéndole oración y rogando al Señor sanidad por un enfermo y termina la persona diciendo, y no admitimos un no por respuesta. O sea, imposible alguien más desubicado que quien dice una cosa como esa. O sea, no hay ningún entendimiento, no hay la más mínima claridad, pero ningún entendimiento que cuando Cristo fue levantado de entre los muertos y sentado a la diestra de Dios el Padre le dice, siéntate a mi diestra, Salmo 111, siéntate a mi diestra para gobernar y todos los enemigos serán puestos bajo tus pies. O sea, cuando alguien ora de esa manera, o cuando alguien dice otra cosa, o cuando alguien se permite, así como hablar del flaco, o hablar del de arriba, es porque no hay ni cero entendimiento de que Cristo es el Señor y que, como dice Apocalipsis, Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Es verdad, también es nuestro hermano mayor. Y eso nos da una cercanía. Es verdad, también es nuestro gran sumo sacerdote. Y eso nos da libertad, como dirá capítulo 10 de Hebreo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. O como dirá el capítulo 4 de Hebreo, bueno, vengamos confiadamente a ese trono de la gracia, dice, para alcanzar socorro entonces, para recibir misericordia. Pero habla de trono de la gracia porque allí gobierna el Rey, pero también está presente en la misma persona el gran sumo sacerdote, aquel que está, como dirá Juan, como abogado nuestro, delante de la severidad, delante de la autoridad de Dios el Padre. Por un trato del Espíritu del Señor queremos trabajar hasta donde el Señor nos permita por su gracia, mostrando, amigos, hermanos, algunas verdades escriturales de cómo Dios administró su gracia en un tiempo antiguo, en un tiempo anterior, en lo que la Escritura llama el primer pacto hecho por Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel, para que, si el Señor nos permite, después de algunas sesiones, a ver si pudiéramos esto aplicarlo a nuestra vida, aplicarlo a nuestra condición, aplicarlo a la iglesia del Señor, que es la iglesia del nuevo pacto en Cristo. Es la nueva familia del Señor, es el nuevo pueblo de Dios. No, es en quien descansan, bendito sea, todas las promesas de Dios para bendición de sus hijos. Amén, ¿le parece? Trabajemos un poquito en esto, le invito con mucho gozo.
nos disponemos, apartamos tiempo, revisamos algún material bíblico, solo material bíblico, revisamos, trabajamos en esto a fin de que juntos, si al Señor le place, podamos avanzar en la bendición del Señor. Amén. Amén. Muy bien. Lo primero que quiero pedirle que me acompañe a hacer, no pierda de vista, por favor, les ruego, no pierda de vista que estamos hablando de gobierno, estamos hablando de reino de Dios y su justicia. Mire, en Génesis capítulo 1, uno observa cuando Dios, el Señor, está reordenándolo todo, absolutamente todo. En el versículo 26, Génesis 1, 26, dice el versículo 26 y 2 o 3 siguiente. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice, y señoree, sea Señor en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este proyecto de hagamos al hombre está diciendo que una vez que el hombre sea hecho, se constituirá en el Señor de todo lo que existe, de todo lo que Dios ya había creado en los 5 días y medio anteriores. Amén. Si uno observa el primer capítulo de aquí de Génesis, va a ver que Dios primero crea la luz, luego que separa la expansión, luego que da vida a las cosas que estaban en la tierra, que establece, crea la planta, crea los árboles, después va a crear el sol, la luna, la estrella, luego va a crear, la planta, los animales, los peces, las aves, y en el día sexto, el Señor va a decir, bueno, hagamos al hombre. Sí, pero vamos a hacer al hombre para que señoree, para que sea el Señor sobre todo lo que hasta allí estaba creado. Todo lo que hasta allí estaba creado. Amén, ¿está bien? Muy bien. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. 28. Y los bendijo. Cuando dicen el 27, varón y hembra los creó, varón y hembra los creó, sobre esta pareja de un hombre y una mujer. 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgadla. A ver, permítame un pequeño paréntesis. Ayúdeme un poquito en esto. Verso 28. En el 27, por la palabra del Señor, uno entiende que ya está firmado el edicto, ¿no? Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ya, está. 28, y los bendijo Dios. ¿Está bien? Y los bendijo. ¿Cómo les bendijo? Le dijo, 1, fructificad y multiplicaos. La capacidad de reproducción que obviamente se da como bendición a la unión de un hombre y una mujer. ¿Qué más dice? Llenad la tierra. Claro, si van a fructificar, van a llenar la tierra de hijos. Pero dice, y sojuzgadla. Está hablando, el versículo 28 está hablando del hombre. Está hablando de los seres humanos. Está hablando de un propósito de Dios, En la carta a los Hebreos, la Escritura va a decir, en Hebreos capítulo 2, el versículo 10, Hebreos capítulo 2, verso 10, dice, hablando obviamente de Dios, dice, porque convenía a aquel
por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que, atienda por favor, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El propósito, este propósito de Dios, después que el hombre ha caído y ha pecado, cuando envía a Cristo su Hijo, el autor de la salvación, aun cuando el hombre había caído, Dios no va a cambiar su propósito. Y va a decir, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Cuando en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, Colosenses 1:15 explica por la gracia de Dios. Dice el apóstol que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, cuando el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, lo que está diciendo es, hagamos muchos hijos. De la misma manera, con la misma característica, con la misma bendición que tiene el Hijo primero. Amén. Ahora bien, este hombre creado tenía, versículo 28, tenía bendición de Dios. Y debían cumplir el propósito de Dios, de muchos hijos para la gloria de Dios. Muchos hijos. En el caso de Hebreos capítulo 2, habla de llevar hijos a la gloria. Sí, porque estamos, por cuanto todos pecaron, estamos todos destituidos, pues. Todos echados abajo, todos en el pecado, lejos de Dios. Pero cuando el Señor lo crea allí en su casa, la casa que Él había construido, la casa que Él había preparado para los hijos que venían. Ya estaba el propósito de Dios. Amén. Efesios capítulo 1, no lo voy a leer por una cosa de tiempo, pero está dicho en el capítulo 1, y el Señor nos bendijo, pero dice que nos adoptó hijos suyos desde antes de los tiempos. Es una cosa que es transversal en las Escrituras. Está siempre está manifestándose el anhelo del Padre de ser este Padre de muchos hijos. Ahora, ¿qué es lo que quisiera? A lo menos, si puedo dejar dicho, es que en el verso 28, cuando dice fructificar, multiplicar y llenar la tierra, está diciendo que habrá un crecimiento, una abundancia de hombres. Ahora, todos estos hombres van a ser hechos conforme a la imagen del Hijo mayor. Hagamos, para todos en la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y para todo está la palabra de señoré sobre toda la creación. Pero, como aquí en el verso 28 estamos hablando de la multiplicación de los hijos, la multiplicación de las familias y por lo tanto la conformación de pueblos más adelante, entonces él dice que habrá necesidad de gobierno. Entonces, respecto de todos estos hombres que van a llenar la faz de la tierra, el Señor dice, ahora leo completo, dice, fructificad, en el 28, verso 28, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Y respecto de la tierra dice, y sojuzgadla. O sea, someterla permanentemente a juicio. Debemos entender, sí, que cuando dice sojuzgarla o sojuzgar la tierra, no está hablando del polvo, sino que está hablando de todos aquellos que, como dice el capítulo 2 de Génesis, el Señor en el verso 7, dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y formó al hombre del polvo, lo formó de tierra, de polvo, entonces, y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Cuando dice que la tierra hay que sojuzgarla, se refiere a todos los hombres creados que vienen de un solo origen, de la tierra, y que tienen vida porque el Espíritu de Dios está en ellos, en nosotros. Amén. Pero habla de sojuzgar, es de someterla a un juicio permanente, es de estar permanentemente observando y determinando lo que está bien y lo que no está, lo que debe corregirse y lo que debe mantenerse, lo que debe
tener una palabra declarando que esto lo hacemos, lo seguimos haciendo así porque está bien, pero cuidado, corrija esto. Ese sojuzgar o someter a juicio permanentemente es una forma de gobierno de Dios. Es lo que quisiera dejar dicho. Es una forma de gobierno de Dios. Solo para que, estoy en el tiempo me parece, solo para que usted lo revise en casa si gusta. Eso, que es la forma de gobierno de Dios que el Señor establece aquí, se rompe. Mire, perdón, me voy a poner un par de minutos más, pero cuando el Señor dice hagamos al hombre, en el verso 26, 1:26, lo hice notar delante, pero quiero que nos quede claro si puedo. En el 26 va a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice, y señoré, lo hice notar delante, y señoré, sea Señor, sea el que mande, no tenga autoridad, señoré, ¿sobre qué? Todo lo creado hasta ese momento. Los peces, las aves, los animales, toda la creación. Cuando en el 28 los bendice, y habla de la multiplicación de los hombres, de la humanidad, no habla de señorío, habla de sojuzgar. ¿Se entiende, cierto? ¿Cuándo se rompe esta armonía de Dios, en que el hombre tenía que ser señor de todas las cosas creadas y ordenar y trabajar y mandar a este y mandar al otro? ¿Cuándo se rompe? Porque respecto de todo, señorío. Respecto de los hombres, sojuzgar o acción permanente de juicio. ¿Cuándo se rompe esto? Cuando en el capítulo 3, Adán y Eva desobedecen y el Señor trata con la mujer. Génesis 3:16. Y el Señor, después de desobedecer Eva, le dice a ella, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y míralo como sigue, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es fuerte eso, a lo mejor debiéramos conversarlo luego. Es muy fuerte eso, porque la mujer que había sido sacada de la costilla del varón para ser semejante al varón, para ser ayuda idónea y permanente, es rebajada por la desobediencia, por el pecado. Es rebajada a la misma condición de que antes tenían las otras cosas. Cuando el Señor le había dicho, señoreen sobre las bestias, los animales, los peces. ¿Me explico? A causa del pecado, el Señor reduce la categoría. Dejo esto y usted lo revisa en casa y si hay alguna necesidad, se comunica con nosotros y esperaríamos poder ayudarle de la mejor manera. En el capítulo 4 de Génesis, Adán y Eva están fuera del paraíso, fuera del Edén. Tienen 2 hijos. No, tienen hijos, pero la Biblia habla de estos 2 hijos, Caín y Abel. Caín da muerte a su hermano Abel, pero antes que lo mate, el Señor habla con Caín, habla con él y le dice, Caín, ten cuidado, sujeta tu corazón, porque el pecado está a la puerta. Y le dice, de todas maneras, dice, lo que aquí va a pasar, le dice, con todo, estoy en el capítulo 4, verso 7 al final. Con todo esto dice, tu hermano, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es la misma frase que el Señor había declarado respecto de el varón y Eva, Adán y Eva, por la desobediencia de ellos. Ahora se repite en el caso de Caín y Abel. A ti será su deseo y él se enseñoreará de ti. De ahí para adelante, amigos, hermanos, todo lo que hay es un señorío como forma de gobierno que todo hombre, cualquier hombre, intenta levantarse para
mandar, para ser Señor, para pisotear, para tratar mal, para mostrar que Él puede más, que Él tiene más fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Los gobiernos humanos funcionan de esa manera. Ellos mandan. No he escuchado ningún gobierno, ninguno, ni en este país ni en otro, en que llegue el presidente para decir, miren, yo honro al Señor porque me da la oportunidad de venir a servirles a ustedes. No, vinimos a poner orden, vinimos a hacer las cosas y voy a firmar un decreto en que se va a hacer de esta manera y voy a mandar un proyecto de ley para que esto se corrija y esto sea. Todo es señorío, todo es señorío. El gobierno de los hombres, por eso que son tan deficientes, por eso que lo hacen tan mal, por eso que duran poco, por eso que la cosa no funciona. Bendito sea Dios, nuestro Padre, que tiene un gobierno eterno y para siempre, porque la forma de gobierno es distinta. Él no es siendo Señor. ¡Aleluya! Mire pues, Jesucristo da el más alto testimonio, el cual, dirá Filipenses 2, siendo Señor, siendo igual a Dios, no estimó esa condición de igualdad con Dios, sino que se despojó a sí mismo y decidió venir a tomar forma de siervo. Servicio, ¿ven? Quiero invitarle a que estemos juntos. Quisiéramos trabajar un poquito esto, quisiéramos compartir lo que el Señor nos ha mostrado, quisiéramos apoyarle por la gracia del Señor, a fin de a ver si juntos ustedes y nosotros afirmar nuestra convicción profunda de que, como dice Pablo a los Corintios, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un solo Señor, Jesucristo. Pero es un Cristo que, siendo Rey, se da por nosotros y todos los días está atento a nuestro clamor, atento a nuestro llamado. Desde ya, que Dios, el Señor, les bendiga.